realizar aspectos importantes como ser el Google Drive. Hacemos un clic y automáticamente tenemos todo este espacio donde para ello aquí podemos ver que existe un cuestionario de Google Forms. Podemos ver inclusive escanear una fotografía donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas, proyectos, experiencias respectivas que se pueden compartir con los estudiantes para que ellos puedan descargar o copiar respectivamente el documento que se tiene. Es importante, muy similar a Word, pero tiene mayores opciones. Al colocar una práctica, por ejemplo, o un examen, y damos ese tipo de espacios, ¿ya? Entonces, en este caso, yo voy a elegir, para que sea un poco llamativo, la práctica. Los datos referenciales que siempre tienen que tener, ¿ya? Y estoy haciendo un ejemplo de selección simple. Al resolver 4 por 10 al cuadrado por 3 por 10 al cuadrado da como resultado. Entonces el estudiante puede tener varias opciones. Ya yo puedo colocar esto, y aquí nos indica los superíndice o subíndice. Por ejemplo, si hacemos nosotros aquí, importante, para química, por ejemplo, entonces yo necesito escribir el ácido nítrico. Y el 3 debo irme con el formato y el texto como subíndice. Entonces tendría yo 3 ahí. Y puedo copiar inclusive, ¿no?, esta situación para que me pueda dar los demás aspectos o en la imagen. Por lo tanto, tenemos aquí la opción de insertar imagen y nos da esta opción, buscar en la web. O puede estar también en nuestro PC, fórmulas químicas. Entonces podemos jalar nosotros desde este punto todos esos aspectos importantes. Entonces podemos hacer este aspecto, fórmula empírica del peróxido de hidrógeno. O directamente podemos insertar desde nuestro ordenador, que debe estar guardado en un lugar respectivamente para colocar. Por ejemplo, yo puedo decirle insertar, ¿ya?, y ya tendría aquí, ¿no?, para química, y puedo realizar los aspectos de las fórmulas que requiero, ¿no? Entonces, esto es en orgánica, por ejemplo, y los estudiantes tendrían que realizar estos aspectos, ¿ya? Otro dato importante que se puede hacer con Google Docs es dictarle. Por ejemplo, en herramientas tenemos dictado por voz. La fórmula del benceno es igual a, y para ello nosotros debemos activar este micrófono. La fórmula del agua oxigenada es, deshabilitamos esto, podemos bajar aquí, ¿no?, y colocamos otra pregunta. Y habilitamos siempre. Escriba la fórmula del ácido fosfórico, mostrando el número de oxidación en cada elemento. Y deshabilitamos siempre cuando no queremos, cuando queremos realizar, por ejemplo, en esta parte, ya decimos raíz cuadrada de 3000, ¿no? Y hacemos el espacio y el estudiante tenía que ver estos puntos que se requieren. O puede ser otro aspecto de insertar la ecuación y realizamos, por ejemplo, una fracción, ¿no?
tenemos 4, abajo igual. Podemos hacer una serie de situaciones de colocar aquí, y donde dice más, tenemos ahí, ya, y esto te genera los formularios, especialmente para poder realizar las pruebas, ¿no? Entonces, estos aspectos importantes que los utilicé es colocar aquí el título, cuestionario número 1, y colocamos siempre el respectivo correo electrónico, y aquí viene lo importante, ¿no? Cuando colocamos la primera pregunta, en esta porción, puedo saltar con esta opción que dice añadir sección. Entonces, esta situación ya viene a ser diferente. Aquí ya puedo colocar ítem de selección de la siguiente fórmula, o agregar. Debo dar un comentario. Por ejemplo, si la respuesta es correcta, yo le digo muy bien. Pero si el estudiante responde incorrectamente, yo lo puedo decir, revise sus apuntes. Y lo guardo aquí. Entonces, en este caso, lo que voy a realizar es cambiar la imagen. Esto lo voy a cambiar, ¿ya?, por otro, con esta opción de vista previa, y para ello realizamos los aspectos importantes. Recuerda, entonces pondrá ahí, y aquí dice ítem de selección simple, pero aquí tenemos personalizar tema, y yo puedo elegir como cabecera una de estas opciones. Por ejemplo, puede ser una de estas que nos da, o podemos subir correspondiente de esa imagen, y por lo tanto, inclusive por el fondo de este cuestionario, lo puedo elegir con un poquito más de violeta, o uno fuerte, o filtrante, la elección de todos estos aspectos. También el fondo aquí se puede mejorar, e inclusive las letras tenemos aquí una opción. Puedo colocar alegre y nada. Nosotros podemos ver algunas ecuaciones de matemática o física. Por ejemplo, 3x al cuadrado más 2x igual a 18. Entonces podemos ver que aquí nos da ese valor. ¿Qué sucede con química? Fíjense, yo tengo el sodio, digamos, las ecuaciones químicas o otro tipo de fórmulas, la tenemos que guardar como imagen y la llevamos para insertar en Google Forms. Otro aspecto importante que quiero mencionar dentro de las evaluaciones es la aplicación de lo que viene a ser las fichas interactivas. Se denomina Live Worksheets. Para ello, primero se debe suscribir, y hay dos maneras de acceder. Como profesores, ahí podemos ver, por ejemplo, las cuentas respectivas, y por lo tanto se puede realizar el ingreso o finalmente registrarse. En ese sentido, podemos nosotros ingresar a estas páginas. Quienes están en este ámbito, hay una serie de exámenes nervioso, por aparato exceptor, etc. Yo en esta situación voy a buscar física. Entonces, en el área de física tenemos una serie de actividades, ¿no?, que podemos nosotros observar en cada uno de estos aspectos, ¿ya? Tenemos desde cinemática, circuitos, etc. Si hacemos un clic, por ejemplo, en este punto, ya nos va a dar el autor de este, por ejemplo, es el profesor señor Vector 20
y es boliviano, no le podemos seguir o no. Sin embargo, en esta situación voy a ver que el examen que ha sido realizado o realizado por este señor tiene una parte teórica y también tiene sus instrucciones. Por ejemplo, arrastra la unidad correcta. La unidad de velocidad, yo agarro y lo voy a soltar ahí. Unidad de distancia, siguiente. La distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Y si es el despeje de pie, va a ser D sobre velocidad. Envían esto. Tienen dos maneras de realizar. Si me envía con esta opción, ya, va a pedir el nombre del estudiante, a qué grupo pertenece, ya, en qué sector es, si es química, física, y si no hay, pues se coloca ahí, ¿no? Física. Código correspondiente del profesor, ¿no? Aquí. Entonces, una vez que envía, el estudiante tiene esta notificación. Dice, tu respuesta ha sido enviada a tu profesor. Buenas tardes. Aceptar. Entonces, al realizar eso y subir a la parte superior, tiene la calificación. 80 sobre 100. Activas. Voy a ver ahora la parte de química, por ejemplo. Esta vez lo hice simplemente para demostrar. Por lo tanto, por ejemplo, yo puedo realizar, y lo hice, ¿no?, con los estudiantes, esto por ejemplo, ¿ya? Tabla periódica y sus elementos. Une cada elemento con el símbolo químico correspondiente. En este caso, lo que el estudiante tiene que hacer es igualar, ¿no? Al ingresar al área, automáticamente el cursor aparece como un pequeño lápiz. Esto es H, significa hidrógeno. Antes de enviar a su profesor, va a comprobar sus respuestas. Entonces, fíjense que aquí existen los marcados con verde y con rojo. Los que están de los rojos, que está mal. Entonces, el estudiante puede ver su nota, 3 sobre 10. Sin embargo, como docentes, nosotros podemos hacer la siguiente situación. Elegimos la asignatura correspondiente, ¿ya? En este caso va a ser física, y podemos ver nosotros otro ejemplo en el que envías. Has elegido todo esto, ya sabes cómo se tiene que resolver y siempre va a haber terminado, y voy a suponer que el docente ha elegido dinámica con rozamiento o fricción. Entonces, aquí en la parte central dice compartir por WhatsApp, compartir o añadir a Google Classroom. Yo voy a escoger eso, Google Classroom. Entonces, lo que voy a realizar es compartir en Classroom. ¿Dónde voy a enviar? Fíjense, voy a elegir la clase. Como yo tengo aquí varios, por ejemplo, química, ¿ya? Está cargando y puedo realizar. O finalmente otro espacio donde tenga muchos cursos. Digamos aquí, física general. ¿Qué acción voy a tener? Digo, voy a crear tarea. Voy a ir y entonces, en este sentido, le digo tarea 1. Y aquí doy las instrucciones. Responder el presente documento. Entonces, le voy a dar un puntaje, por decirles 45, y la fecha de entrega, ya saben ustedes cuándo lo voy a entregar, o lo dejo abierto, ¿no? Ningún tema, puedo colocar en vectores nivel 1, y aquí voy a definir, para todos los alumnos de ese, sí, entonces creo la tarea, ¿no?, y va asignándose directamente. Voy a ver si está correctamente. Por lo tanto, al llevar esa situación, yo ya me doy cuenta que en ese curso, en cuarto A, ya tiene esa